Plano cartesiano. Bueno, ¿qué es el plano cartesiano? Es un sistema que se utiliza para localizar puntos, de acuerdo pues a un sistema de referencia. Para ubicarnos, nosotros debemos tener dos rectas perpendiculares. Recuerden que dos rectas son perpendiculares y forman un ángulo de 90 grados. Bien, ¿cómo las vamos a llamar? A la línea horizontal, que es el eje horizontal, lo vamos a llamar eje de abscisas. Sin embargo, para estar a toda hora eje de abscisas, a esto se le conoce como eje X. Bien, al eje vertical, a la recta vertical que hay, se le conoce como eje de ordenadas, pero comúnmente se le conoce como eje Y. Y justo donde coinciden esas dos rectas se le conoce como origen de coordenadas, que es donde está el punto 0. Esos son los elementos claves que debemos tener en cuenta para ubicar puntos en el plano cartesiano. Pero bien, ahora, ¿cómo ubicar puntos en el plano cartesiano? Es muy sencillo y es muy fácil. Bueno, para eso nosotros debemos tener en cuenta que cualquier punto ubicado en el plano cartesiano está dado por una coordenada en X y una coordenada en Y. Vamos a ver unos ejemplos para que nos quede más claro. Entonces tenemos nuestra cuadrícula y vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Entonces trazamos nuestras rectas perpendiculares, tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Vamos a ubicar las unidades de nuestro plano cartesiano. Como ya sabíamos, el punto de origen es el punto 0, o sea, justo aquí sería el punto 0. Recordemos que estos planos, aquí yo lo voy a hacer de 1 en 1, pero yo también puedo hacer de 2 en 2, de 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5, de acuerdo a la necesidad de los puntos. Pero como hasta ahora estamos empezando, vamos a trabajar de 1 en 1 y solo con coordenadas positivas, con números naturales. Bien. Para el caso del eje X tenemos también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjese que no es necesario que tengan la misma cantidad de unidades en el eje Y que en el eje X. En este caso a mí me salieron 10 y acá me salieron 6. Importantísimo, la distancia que hay desde el 0 al 1 es la misma que hay del 1 al 2 y del 2 al 3. O sea que si usted en su cuaderno, cuando esté dibujando el plano cartesiano, va a ser el 1 después de 2 cuadritos, el 2 va a estar después de 2 cuadritos. Bien, importante eso para que conserven esas proporciones. Luego ya de tener nuestro plano cartesiano armado, nos piden que ubiquemos ciertos puntos. Y para eso nosotros debemos saber que la primera coordenada que nos dan en un punto, por ejemplo el punto A, me piden que ubique el punto A en la coordenada 9,5. Esa primera coordenada, como estamos viendo acá, se mueve en el eje horizontal, o sea, en el eje X, y el segundo número que nosotros encontremos se mueve en el eje Y, es decir, verticalmente. Veamos cómo ubicaríamos el punto A. El primer número que encontramos acá es 9, es decir, que a partir desde el 0, a partir del 0, yo voy a empezar a contar 9 unidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llego al 9 y luego me dice que suba ¿cuántas? Que suba 5. Luego subo las 5 unidades y ahí ubico mi punto. Estas flechas que hice anteriormente pues no son necesarias, ¿bien? Y ahí marco mi punto y ahí queda la coordenada 9,5. Y ese pues será el punto A. Miremos el punto B donde queda 8,2. Entonces recordemos que la primera coordenada se mueve
horizontalmente hacia la derecha partiendo desde el 0, entonces yo me voy hasta el 8 y justo estando en el 8 miro hacia dónde subo. Me dice suba 2 unidades, 1, 2, o sea que mi punto B quedaría en este lugar. Bien, sigamos. Me dicen que ubique el punto C, que está en 3,4. Como la primera coordenada es horizontal, me muevo a la derecha 3 unidades desde el 0, 0, 1, 2, 3, y me dice que suba 4 unidades. Entonces, estando en 3, subo hasta el 4, que coincide justo acá. Y ahí quedaría el punto C. Bueno, ¿qué pasa si me piden ubicar el punto D, que es 0,6? Me dice, oiga, horizontalmente no se mueva nada. O sea, usted está aquí en 0, usted está listo aquí en el punto de partida, 0. Pero le dicen, no se mueva, en el eje X no se va a mover. Pero le piden subir 6 unidades. Estando en 0, va a subir hasta el 6. Y justo ahí es donde va a quedar el punto D. O sea, sobre el eje Y, es sobre la misma recta del eje Y. Bien, ahora, ¿qué pasará si me piden ubicar el punto F, que está ubicado en la coordenada 5,0? Recordemos que el 5 es en el eje X, entonces vamos a partir desde el 0, me voy hasta el 5 y a mí me dicen, oiga, no tiene nada que subir porque es 0, o sea, no va a moverse, o sea que el punto F quedaría aquí, justo sobre la recta del eje X. Bien, estos son algunos ejemplos de cómo se puede ubicar puntos en el plano cartesiano. Pero bueno, hay algo muy divertido que se puede realizar con el plano cartesiano y que nos ayuda a practicar cómo ubicar esas coordenadas, y es con dibujos. A partir de ubicar todos esos punticos yo puedo unirlos y voy a encontrar dibujos. Entonces vamos a hacer este siguiente ejercicio. Dice, ubica y une cada punto del plano según su orden, y nos dan ciertas coordenadas y nos dicen, bueno, esta es uno, este es otro y este es otro. Veamos, vamos a construir nuestro plano cartesiano. En este caso, ¿yo cómo sé que tengo que llegar hasta el 16 o cómo sé que tengo que llegar hasta el 17 en el eje X? Entonces yo miro en el primer número cuál será el más grande. Entonces yo por acá veo 17. Listo, 17 es el más grande, por eso justo en el eje X llegué hasta el 17. Ahora, el segundo número, ¿cuál es el más grande? Por aquí está 14, 15. Bien, entonces, aparentemente el más grande es 15, ¿cierto? Entonces yo puedo, con que llegue a 15 o incluso me pase de 15, más que suficiente y queda bien. ¿Listo? Para construir mi plano cartesiano. Vamos a empezar a ubicar los puntos. Importante que cuando estemos ubicando hartos puntos, nosotros vamos tachando para saber en qué punto vamos. Entonces el primer punto que vamos a ubicar es 2,2. Entonces me ubico en el punto de salida, 2 a la derecha y subo 2, pongo mi punto. Siguiente punto, 1,8. 1 a la derecha, subo hasta el 8, siguiente punto. Pero a mí me dice que los vaya uniendo. Entonces yo voy a ir con ayuda de una regla, voy a ir haciendo la unión de los puntos. Sigamos. 1,2 estando en 1, subo hasta 12 y 1 con la regla. Y así sucesivamente lo voy a ir realizando y uniendo. 6,15, 6 a la derecha y subo 15.
y sigo uniendo, ubicando puntos, uniendo, ubicando puntos. Sigo y me doy cuenta que estoy formando una figura. Sigo y sigo uniendo los puntos, ubicándolos. Punto que haga, punto que voy uniendo con el anterior y ya. Cuando ubicamos este último punto llegamos al 2,2. Mire que estos dos coinciden para que cierre la figura. Pero luego me dicen, en este nuevo trazo vamos a ubicar estos puntos a ver qué nos da. 13,8. 13,8 nos da acá, 14,7, 12,7, 13,8 y unimos y tenemos la nariz del gato. Y me dice que debo hacer unos ojos en el 11,9 y 15,9. 11,9 y 15,9. A partir de la ubicación y la unión de esos puntos en el plano cartesiano, yo puedo crear dibujos. Bien, eso es todo en cuanto al plano cartesiano. Espero que les haya quedado muy claro.